Llegamos al último capítulo de Primera de Corintios. Hoy capítulo 16. El título de este capítulo es La ofrenda a los santos. El versículo 2 de Primera de Corintios 16 dice: el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarda algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. La Biblia nombra la palabra ofrenda 323 veces. La palabra diezmo 14 veces. Un día alguien invitó a un amigo a una fiesta de cumpleaños. Él le dijo: estaremos en el piso número 7, la puerta D. No tienes cómo perderte. Tomas el ascensor, presionas el botón con el codo y allí te esperamos. ¿Con el codo?, preguntó su amigo. ¿Por qué con el codo? Hombre, vaya pregunta. Se supone que no debes de venir con las manos vacías. A ningún israelita se le ocurriría ir al templo con las manos vacías. Nadie podía ir al templo sin llevar su ofrenda. Mal estaría ir a la iglesia sin la Biblia. Igual la puedes oír, pero sin ofrenda, la cosa también es diferente. ¿Por qué es tan importante ofrendar? ¿Por qué debemos de llevar nuestras ofrendas a la iglesia? En muchas ocasiones lo hacemos porque todos lo hacen. Si no ofrendo, el que está a mi lado me va a mirar raro diciendo que yo no ofrendo, sabiendo que yo tengo dinero o tengo algo que ofrendar. Creo que para en verdad ofrendar de una manera que a Dios le agrade, debemos de hacernos una pregunta o unas preguntas. ¿Cuándo debo ofrendar? Tú puedes honrar a Dios a través de tu ofrenda teniendo en cuenta estas preguntas. La primera: ¿cuándo debo ofrendar? Aquí hemos leído el primer día de la semana. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2. Cada primer día de la semana. Pablo les escribe a la iglesia de Corinto de la necesidad de apartar su ofrenda cada primer día de la semana, es decir, cada domingo. Debemos de recordar que la palabra de Dios nos enseña que la iglesia primitiva se reunía cada fin de semana con el fin de adorar a Dios. El apóstol Pablo le recomienda a la iglesia de Corinto a que ellos hicieran su recolecta de ofrenda cada primer día de la semana. Esto es, el domingo. Ahora bien, recordemos que en la antigüedad, los judíos, el día que ellos tenían para ir a la sinagoga, al templo, a escuchar la palabra de Dios y así también poder honrar a Dios, tenían que hacerlo con la ofrenda. Ahora bien, esto en la iglesia primitiva ha cambiado, ya que la iglesia tomó como cada día reunirse para celebrar alabanzas a Dios el primer día de la semana, esto es, el domingo. Cada primer día de la semana. Es lo que Pablo nos declara en 1 Corintios capítulo 16 verso 2 y responde a la pregunta: ¿cuándo debemos de ofrendar? ¿Por qué debemos de ofrendar el domingo? Es otra de las preguntas. Cristo resucitó el primer día de la semana. Lucas capítulo 24 versos del 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive hoy? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Aquí los cuatro escritores de los evangelios nos narran esta historia. Jesús resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo. Imagínate cuán importante es esto, que la iglesia primitiva cambió el día natural en el cual se reunían los judíos. Lucas nos escribe en el libro de Hechos que los cristianos se reunían el domingo para partir el pan. La Biblia además nos narra que la primera manifestación del Espíritu Santo sobre los cristianos fue 50 días después de que Cristo resucitara. Es decir, que fue un domingo.
Y ahí es el comienzo de la iglesia primitiva. Allí comienza la iglesia primitiva, el comienzo de todo. De ahí la importancia que la iglesia se reuniera el primer día de la semana para partir el pan y para la cena. Es el día que apartamos para alabar a Dios como pueblo. La iglesia primitiva honró a Dios el primer día de la semana y esa es la razón por la cual nosotros nos reunimos los días domingos. Por eso le rendimos alabanzas, por eso ofrendamos a Dios. Porque ofrendar a Dios también es alabarle. O mejor dicho, honramos a Dios y le alabamos también a través de nuestra ofrenda. Proverbios dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Esta es la razón por la cual la comunidad cristiana, ojo a esto, esta es la razón por la cual la comunidad cristiana, por ejemplo, algunas no recogen ofrendas, ni en los cultos, ni en ningún momento. Por eso todo debería quedarse para el primer día de la semana, que es el domingo. ¿Y cómo puede ayudarnos esto a ofrendar cada domingo? El que recibe su salario por semana le es más fácil administrarse y así poder apartar los primeros frutos para el Señor. Si pensamos que acumular nos ayuda, puede ser que nos quedemos sin dinero y tengamos que gastar las ofrendas que son para Dios. Y después, claro, será muy difícil volver a reponer ese dinero. Ofrendar sistemáticamente te ayuda a crecer espiritualmente. Ahora bien, otra pregunta. ¿Quiénes deben de ofrendar? Primera de Corintios, capítulo 16, verso 2. Cada uno de ustedes aparte. El ofrendar es deber de todos. El ofrendar no tan solo fue diseñado para la clase social alta de la iglesia, para los ricos solo, no. También para los pobres, para esas personas necesitadas. Si ves la Biblia, encontramos que cualquier sea que fuera tu clase social, tú debías ofrendar al Señor. Lucas capítulo 21, versos del 1 al 4. Ricos y la viuda pobre también. La viuda pobre que dio todo lo que tenía. Todo su sustento lo ofrendó. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba sus 2 moneditas de cobre. Jesús les dijo, esta viuda ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Hay un ejemplo en 2 Corintios que vamos a ver más adelante. Capítulo 8, versos del 1 al 2. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Aquí vemos 2 pasajes que nos dan un ejemplo claro de que la ofrenda es tanto para ricos como para pobres. Es para ancianos, es para jóvenes, es para casados, es para solteros e inclusive para los niños. Debemos dar ejemplo a los niños para que también lo hagan. He visto como hijos de pastores, niños, ofrendan también. Les da a su padre el dinero para la ofrenda y lo hacen con alegría. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo va a abandonar. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Otra pregunta, ¿cómo debo de ofrendar? Hechos capítulo 5, versos del 1 al 4 nos da la respuesta, con sinceridad. Pero cierto hombre llamado Ananías con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí hay una cosa importante. Debemos de entender muy bien que cuando ofrendamos, no lo estamos haciendo para el pastor. En este caso, Ananías y Safira lo estaban haciendo, parece, para los discípulos. No estamos ofrendando a la institución, sino que le estamos ofrendando a Dios. Le estamos alabando a Él a través de esa ofrenda. Ananías y Safira no entendían esto y decidieron tratar de mentir a los apóstoles. Parece que todo el mundo vendía sus propiedades y les entregaban la ganancia a los apóstoles, y parece ser que esta pareja, para no ser menos delante de los otros hermanos, hicieron lo mismo, pero se quedaron con parte de la ganancia depositada en el Banesco de Jerusalén. Ahora bien, ellos se olvidaron de que había alguien que sabía lo que estaban haciendo.
Había alguien que conocía las intenciones de su corazón y por mentirle a Dios, ellos cayeron muertos. Cuando ofrendes, nunca te olvides que Dios conoce tu verdad. Y conoce si lo estás haciendo de corazón. Y para Él. A lo mejor lo estás haciendo para que otros te vean. Oh, mira, ahí viene Menganito, va a ofrendar. A lo mejor lo haces para que te vea el pastor, para que te vea la mujer del pastor, para que luego se lo diga en la intimidad. Oye, pues mira, Menganito ha ofrendado, le he visto, qué bueno. Dios justo que examinas mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. Salmo capítulo 7, verso 9. Cada uno debe dar según lo que haya recibido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Aquí el apóstol nos está recomendando que apartemos algo. En otras palabras, él les está diciendo preparen su ofrenda antes de llegar a la iglesia. En este versículo dice según haya propuesto en su corazón, no en el momento, sino desde cuando usted ha recibido su salario. Puede ser el viernes, cuando fuiste al banco. Lo primero que debemos hacer es apartar la ofrenda para el Señor. Decidir ya en nuestro corazón cuánto le vamos a dar al Señor en agradecimiento por todo lo que nos da. Otra pregunta, ¿cuánto debo ofrendar? Primera de Corintios capítulo 16, verso 2. Guarda algún dinero conforme a sus ingresos. Conforme a mis ingresos. En la Biblia no encontramos ningún pasaje que debemos de dar cierta suma de dinero o que debemos de dar mucho más para que Dios nos prospere. Tampoco no nos dice, como algunos enseñan por ahí, que debemos de vaciar nuestras cuentas bancarias. Tú te metes en YouTube y pones diezmos y te salen predicadores que dicen, aquí metes los $1000, aquí los 500 y si no tiene ni esto, no me vale tu ofrenda. Esto es real, ¿eh? El ejemplo para mí es el joven rico y Zaqueo. Y ya con esto terminamos el espacio. El Señor declara al joven rico, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Era una orden del Señor. Dice que este joven pues se fue triste porque tenía muchas posesiones. Rechazó la orden del Señor. ¿Qué pasa con Zaqueo? En medio de la cena se pone de pie y dice, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y la otra mitad, si he defraudado a alguien, se lo voy a dar al cuadruplicado. Aquí el Señor no le dijo, Zaqueo, oye, vende todo lo que tienes, da a los pobres. Oye, la mitad de los bienes para los pobres. No, salió del propio Zaqueo. Esa es la diferencia entre el joven rico y Zaqueo. De Zaqueo salió. Del joven rico, el Señor le dio la orden, pero el joven rico la rechazó. Hay una diferencia. ¿Para qué debo de ofrendar? Esta es la última pregunta. Aquí Pablo dice para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya, para prevenir. Las ofrendas son recogidas cada domingo con el fin de tener el dinero suficiente para cubrir las necesidades de la iglesia, o inclusive necesidades especiales. Por ejemplo, hace falta una mesa de sonido en la iglesia, hace falta pues pintura para pintar, o moquetar el escenario, o las sillas. Si la iglesia no ofrendara lo suficiente, tendríamos que estar solicitando ofrendas especiales a otras iglesias, a otros hermanos, con el fin de cubrir estas necesidades. Pablo les dice, es mejor que cada primer día de la semana estén ofrendando para que cuando yo llegue a ustedes no tengan que estar recogiendo una ofrenda especial para los santos. ¿Cuán necesario es conocer por qué ofrendamos y cómo debemos de hacerlo? En ocasiones quizás estamos ofrendando porque, bueno, hay que hacerlo, o porque todos los demás lo hacen. Nos olvidamos que esto va más allá de algo que se debe de practicar porque todos lo hacen, ¿no? A través de nuestras ofrendas estamos demostrándole a Dios nuestro agradecimiento por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él ha hecho por nosotros y también cuánto nos interesa de que Dios use nuestras ofrendas para seguir expandiendo su reino.
Así que la próxima vez que vayas a ofrendar, detente y piensa en estas preguntas. Estas preguntas y respuestas que encontramos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Busca la respuesta, honra a Dios a través de tus primicias, a través de tus ofrendas. Y leemos de nuevo el versículo. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarda algún dinero conforme a sus ingresos para que no tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Recuerda que la palabra ofrenda aparece 323 veces en la Biblia y la palabra diezmo 14. Tú puedes honrar a Dios a través de tu ofrenda teniendo en cuenta estas preguntas que te hemos hecho. Puedes dejarnos tus comentarios, puedes dejarnos preguntas también a través del WhatsApp o a través del canal de YouTube en Radio Solidaria o también a través del Facebook de Radio Solidaria. Terminamos el primer libro de Corintios, hoy capítulo 16. La próxima semana, segunda de Corintios. Radio Solidaria, una radio comprometida.